La puerta de la sacristía se cerró detrás de mí y no volví a abrirla jamás. No porque me lo impidieran, no porque alguien me lo prohibiera, sino porque lo que ocurrió dentro de esa habitación de 4 metros por 3, con el olor a cera y a incienso viejo impregnado en cada piedra, cambió algo en mí que no tenía nombre ni tenía forma de explicarse con los instrumentos que yo conocía. Me quedé paralizado frente al altar que acababa de preparar para él, para un muchacho de 15 años al que nunca había visto sonreír en persona, pero cuya presencia llenaba ese espacio de una manera que mis 22 años de oficio no me prepararon para reconocer. Eso fue el 12 de octubre de 2006. Y lo que encontré debajo del mantel del altar aquella mañana, envuelto en un paño de lino que nadie había colocado allí la noche anterior, todavía no lo he contado del todo. Hasta hoy. Mi nombre es Fernando Castellani. Fui sacristán titular de la iglesia de Santa María Censità de Milán durante 22 años. Ingresé a ese oficio por necesidad, me quedé por costumbre y aprendí a amar el silencio de las iglesias vacías más que cualquier otra cosa en el mundo. No era un hombre de fe encendida, era un hombre de orden, de medidas exactas, de paños doblados en ángulo recto y velas cortadas a la misma altura. La fe, para mí, era el marco, no el cuadro, pero hay 3 cosas que me impiden seguir viviendo como si aquello no hubiera pasado. La primera, alguien dejó ese paño de lino debajo del mantel antes de que yo llegara, y las cámaras de seguridad del atrio registraron 4 horas sin ningún movimiento humano en toda la nave. La segunda, Carlo Acutis, quien iba a recibir la Eucaristía en ese altar al día siguiente, murió esa misma noche antes de poder hacerlo, y sin embargo, en el paño encontré algo que llevaba su letra y una fecha que todavía no había ocurrido. La tercera, esa fecha llegó, y cuando llegó, yo estaba exactamente donde él había escrito que estaría. 16 años callé. Hoy lo cuento todo. Llegué a la sacristía de Santa María Censità en el año 1984, con 20 años recién cumplidos y una semana de experiencia acumulada en la iglesia del barrio donde crecí, en Bérgamo. El párroco que me contrató, el padre Gianluca Ferretti, me dijo una sola cosa la primera mañana. Aquí no se improvisa nada. Tenía razón. Las medidas del altar mayor, las dimensiones exactas de cada mantel, la altura de cada candelabro, la disposición de los corporales, todo estaba en un cuaderno de tapas negras que él mismo había heredado de su predecesor y que yo heredé de él cuando se jubiló en el año 2000. 243 páginas de instrucciones. Las memoricé todas. No era devoto en el sentido que la palabra suele implicar. Rezaba el Padre Nuestro por inercia y comulgaba en Navidad y Pascua porque el padre Ferretti esperaba eso de mí. Fuera de eso, mi relación con Dios era la misma que mi relación con el órgano de tubos del coro. Reconocía su importancia sin sentir necesidad de tocarlo. Esa mañana del 12 de octubre de 2006, llegué a las 6:45, como todos los días. La misa solemne estaba programada para las 11. Un grupo de jóvenes del movimiento eucarístico juvenil iba a participar, y el padre Emilio Tornaghi, que había reemplazado al padre Ferretti, quería una preparación especial. El altar mayor con los 6 candelabros de plata, el mantel bordado que usábamos en las solemnidades, las flores frescas que había pedido el martes. Todo lo tenía anotado en mi blog de notas verde, que todavía conservo en el cajón de mi mesa, con cada ítem marcado con una X al completarse. Entré por la puerta lateral, encendí las luces de la sacristía y fui directo al armario de los manteles. Saqué el mantel bordado, lo extendí sobre la mesa de trabajo para revisarlo como siempre, y fue ahí cuando lo vi. Debajo del segundo cajón del armario, entre el mantel de diario y el de solemnidades, había un paño de lino plegado de forma distinta a como yo plegaba los paños. Yo los plegaba en cuartos, con el borde decorado hacia afuera. Este estaba plegado en octavos, apretado como si alguien hubiera querido que ocupara el menor espacio posible. Lo saqué, lo abrí, y dentro encontré algo que puse inmediatamente en el bolsillo de mi pantalón sin terminar de leer,
porque en ese momento no entendí lo que significaba y porque tenía trabajo que hacer. Ese paño, ese texto, esa firma. Los describí esa noche en mi cuaderno personal con toda la exactitud que pude, pero no lo abrí de nuevo, no hasta años después. Y eso es lo que hay que entender antes de seguir, porque la secuencia importa. Primero lo que pasó ese día, luego lo que pasó con el paño. El padre Tornaghi me llamó a las 8:15 de la mañana en el teléfono fijo de la sacristía. El número era el 283-451, los 4 últimos dígitos del número de la parroquia, que todavía recuerdo porque los marqué miles de veces en 22 años. Me dijo que la misa de las 11 quedaba suspendida, que Carlo Acutis, el joven que iba a participar con el grupo eucarístico, había sido trasladado de urgencia al Hospital San Gerardo de Monza la noche anterior. Leucemia. Fulminante. Le pregunté si debía desmontar el altar. Me dijo que no, que lo dejara preparado, que quizás la familia quisiera una misa privada después. Colgué el teléfono y me quedé mirando el altar que había terminado de preparar a las 7:50. Los 6 candelabros encendidos, las flores blancas, lirios y rosas, que yo mismo había colocado en los 2 jarrones de cristal a los lados del tabernáculo. El mantel bordado, sin una sola arruga, con el borde de encaje cayendo exactamente 7 centímetros por cada lado, como marcaba el cuaderno del padre Ferretti. Todo perfecto. Todo preparado para alguien que no iba a llegar. Esa tarde, a las 6:56, Carlo Acutis murió en el Hospital San Gerardo. Tenía 15 años y 162 días. Lo supe esa misma noche por el padre Tornaghi, que me llamó al móvil cuando ya estaba en casa. Volví a la iglesia al día siguiente a las 6:45, como siempre. Entré por la puerta lateral. Encendí las luces. Y el altar estaba diferente. No completamente diferente. No de una manera que alguien que no hubiera pasado 22 años midiendo cada centímetro de esa superficie pudiera notar. Pero yo sí lo noté. El mantel bordado tenía un pequeño pliegue en el ángulo derecho, en la esquina noreste, como si alguien lo hubiera levantado y vuelto a colocar sin saber exactamente cómo yo lo ponía. El jarrón de rosas del lado del Evangelio estaba desplazado 4 centímetros hacia el centro, y uno de los 6 candelabros, el tercero empezando por la izquierda, tenía la vela consumida 3 centímetros más que las demás, como si hubiera ardido durante horas adicionales, sola en la oscuridad de la iglesia cerrada. Revisé el libro de registro de entradas. Nadie había firmado entrada desde las 7:30 de la tarde del día anterior, cuando el padre Tornaghi cerró la iglesia después del rezo del rosario. El siguiente turno de apertura era el mío, a las 6:45 de ese martes. 11 horas. La iglesia cerrada. Las cámaras del atrio sin ningún movimiento humano registrado, y el altar movido. Llamé al técnico de las cámaras ese mismo martes por la tarde. Se llamaba Davide Orsini. Llevaba 8 años haciendo el mantenimiento del sistema de seguridad de la parroquia y le pedí que revisara la grabación de la noche completa. 3 horas de revisión. El sistema registraba movimiento por sensores en la nave central, la sacristía, el atrio y la capilla lateral. 4 cámaras, grabación continua, resolución de 720 por 480 píxeles. La cinta de esa noche, desde las 7:30 de la tarde hasta las 6:45 de la mañana, no registraba ningún evento de movimiento en ninguna de las 4 zonas. 11 horas y 15 minutos de 0 eventos. Davide me miró y dijo: «Fernando, las cámaras están bien. No entró nadie». Volví al altar. Medí el desplazamiento del jarrón con mi cinta métrica de bolsillo, la misma que usaba para las medidas de los manteles. 4 centímetros exactos hacia el centro de la mesa. Medí la diferencia de altura de las velas. La tercera tenía 4.7 centímetros consumidos. Las demás, un promedio de 1.8 centímetros. Una diferencia de 2.9 centímetros que correspondía, si la vela ardía en condiciones normales,
a aproximadamente 2 horas adicionales de llama. 2 horas de vela ardiendo en una iglesia cerrada, sin movimiento registrado en las cámaras, la noche en que Carlo Acutis moría a 16 kilómetros de distancia. Y todavía no había vuelto a abrir el paño. Guardé las medidas en mi bloc verde. Las escribí en la página 32 con la misma precisión que usaba para anotar el inventario de velas. Vela 3, consumo 4,7 centímetros. Resto, promedio 1,8 centímetros. Diferencia, 2,9 centímetros. Sin entrada registrada. Jarrón Evangelio, 4 centímetros al centro. Eso me salvó después. Los números exactos, el papel. Pero esa mañana, mientras miraba esas medidas escritas en mi propia letra, sentí que el problema no era la vela ni el jarrón. El problema era que yo llevaba 22 años en esa iglesia y sabía exactamente lo que esos cambios significaban. No había explicación técnica que los cubriera a todos. Y la única explicación que los cubría a todos era la que no estaba dispuesto a escribir todavía en ningún cuaderno. Si lo que acabas de escuchar te ha movido algo por dentro, quiero darte algo antes de seguir. Preparé una novena a Carlo Acutis, completamente gratuita, para que puedas pedirle por lo que llevas en el corazón estos días. La tienes en la descripción, el primer enlace, justo debajo de este vídeo. Descárgala y rézala estos 9 días. Pero hay algo que pasó en los días siguientes que todavía no te he contado. Algo que cambió incluso la forma en que yo miraba esas medidas escritas en mi bloc verde. El padre Tornaghi me llamó el miércoles 13 de octubre por la mañana. Me pidió que la iglesia estuviera lista para una misa de difuntos el viernes 15. La familia de Carlo quería celebrarla allí, en Santa María Censità, porque Carlo había asistido a misa en esa iglesia durante varios meses. No todos los días, pero con frecuencia. Acepté. Preparé el altar como para una misa solemne de difuntos. El mantel negro con la franja dorada, 4 candelabros con velas blancas, sin flores. Todo según el cuaderno, todo según los números. Pero esa noche del miércoles, mientras cerraba la sacristía, saqué el paño de lino del cajón donde lo había guardado el lunes y lo desplegué completamente sobre la mesa de trabajo. El paño medía 43 centímetros por 27. Era de lino fino, con un pequeño monograma bordado en la esquina inferior derecha, las letras CE ya entrelazadas, en hilo azul, del tipo que se usa para los corporales de primera comunión. Dentro, escrito a mano con tinta azul oscura en letra regular y bien formada, el texto que había visto en parte el lunes, pero no había terminado de leer. Lo copié palabra por palabra en mi cuaderno personal esa misma noche. Son 12 líneas. Las he releído miles de veces desde entonces. Las primeras 4 líneas decían, en italiano, «Per ci troverà questo. La prima cosa che Gesù mi ha detto stanotte è che sei stanco. Non del lavoro, ma di non credere». Lo que traducido significa, para quien encuentre esto. Lo primero que Jesús me dijo esta noche es que estás cansado. No del trabajo, sino de no creer. Me detuve ahí. Las manos no me temblaban, porque yo no soy un hombre de manos que tiemblan. Pero el ritmo de mi respiración cambió de una manera que noté, porque en ese momento también anoté, mecánicamente, el tiempo que estaba tardando en leer. Las 4 primeras líneas me llevaron 2 minutos con 30 segundos. El doble de lo normal. Las siguientes 4 líneas eran más específicas. Y eso es lo que hay que guardar para más tarde, porque ahí es donde el paño deja de ser un texto devocional y se convierte en otra cosa completamente distinta. Lo que sí puedo decir es que las últimas 4 líneas terminaban con una fecha, y esa fecha no era octubre de 2006. Era mucho más adelante, pero antes de llegar ahí, hay que entender lo que pasó en los días siguientes, porque la vela y el jarrón no eran las únicas anomalías. Eran solo las primeras. La misa de difuntos del viernes 15 se celebró con la familia Acutis presente. Yo estaba en la sacristía durante toda la ceremonia, como siempre,
por si el padre Tornaghi necesitaba algo. Desde la sacristía hay una pequeña ventana de vidrio emplomado que da a la nave lateral, y a través de ella se puede ver el altar mayor en diagonal. Vi a la madre, Antonia Salzano, en la primera fila. Vi al padre. Vi un grupo de jóvenes que lloraban sin intentar disimularlo. Cuando terminó la misa y la familia se fue, el padre Tornaghi me pidió que recogiera los candelabros antes de que llegara la misa del sábado por la mañana. Fui al altar, recogí los 4 candelabros, y fue entonces cuando vi algo que no estaba en ningún inventario que yo hubiera hecho. Debajo del corporal central, el lienzo de lino blanco donde se apoya el cáliz durante la consagración, había una fotografía. Una fotografía pequeña, 8 por 10 centímetros, en papel fotográfico mate. Una imagen de Carlo Acutis de espaldas, mirando hacia el tabernáculo de otra iglesia que yo no reconocí. La fotografía no tenía fecha, no tenía firma, no tenía texto en el reverso. Solo un pequeño símbolo dibujado a mano en la esquina inferior. Una hostia con rayos, del tipo que aparece en las estampas eucarísticas. La guardé. No se la mostré al padre Tornaghi todavía. No porque quisiera ocultarla, sino porque no tenía palabras para explicarla dentro del sistema de registro que yo manejaba. No sabía en qué columna de mi blog verde pertenecía una fotografía encontrada debajo de un corporal en un altar sellado. Ese viernes por la noche conté los objetos que había encontrado en 4 días. El paño de lino con texto y monograma, la fotografía debajo del corporal, la vela con consumo irregular, el jarrón desplazado 4 centímetros. 4 anomalías en 4 días. Todas en el mismo altar. Todas dentro de una iglesia sin entradas registradas. 5 años después, en febrero de 2011, hablé con un técnico de seguridad especializado en sistemas de detección de movimiento, un hombre llamado Roberto Fachin, que trabajaba para una empresa de Milán que instalaba sistemas de vigilancia en museos y bancos. Le describí el sistema de cámaras de Santa María Censità, sin mencionar el contexto. 4 cámaras, sensores de movimiento de barrido amplio, grabación continua, 11 horas sin eventos. Le pregunté si era posible que el sistema tuviera un punto ciego o un fallo técnico que permitiera el paso de una persona sin activar ningún sensor. Fachin tardó 40 minutos en responderme. Hizo cálculos en una libreta. Me pidió las dimensiones de la nave y la distancia entre los sensores, que yo tenía anotadas en el inventario de instalaciones de la parroquia. Al final me dijo, con ese patrón de cobertura y esas dimensiones, el único punto ciego es un radio de 80 centímetros alrededor de la columna suroeste. Solo la columna. Cualquier movimiento fuera de ese radio, con esa tecnología de 2006, habría activado el sensor. Le pregunté dónde estaba la columna suroeste en relación con el altar. Me dijo, a 9 metros de distancia, y para llegar al altar desde esa columna hay que cruzar al menos 4 metros de zona de cobertura activa. 4 metros de zona activa, sin ningún evento registrado. 11 horas y 15 minutos. Fachin no me dio una explicación alternativa. Me dijo que si los sensores eran funcionales y la grabación era continua, no había ningún escenario técnico que cubriera esa situación. Y los sensores eran funcionales. Davide Orsini los había revisado el martes anterior y me había dado el reporte firmado. Todos operativos, calibrados, sin fallo. Ahí el problema dejó de ser técnico, porque un sistema de vigilancia puede fallar. Un solo sensor puede fallar. Pero 4 cámaras, 4 sensores independientes, 11 horas, 0 eventos y un altar físicamente alterado en 4 puntos distintos. Eso no es un fallo de sistema. Eso es otra cosa. Y yo no tenía nombre para esa otra cosa, pero ya no podía fingir que no existía. Los siguientes 3 meses fui a la iglesia todos los días, como siempre. Preparé altares, doblé manteles, conté velas. Anoté cada medida en mi blog verde. Pero a partir del 12 de octubre de 2006, hay un cambio en mi letra en esas páginas que puedo ver cuando las miro hoy. Se volvió más pequeña, más apretada,
como si estuviera intentando caber en el espacio sin llamar la atención. Porque había algo en el paño de lino que yo todavía no había terminado de procesar. Algo en las líneas 5 a 8, que son las que no describí todavía. Y esas líneas tenían un nombre que en octubre de 2006 yo no reconocía, pero que en febrero de 2007, cuando lo busqué, resultó ser el nombre de un lugar en Italia del que yo nunca había oído hablar, un lugar al que no tenía ninguna razón para ir. Todavía. La línea quinta del texto en el paño decía, en italiano, Il posto dove ti inginocchierai non è qui. El lugar donde te arrodillarás no es aquí. Y la sexta, è a Reno, nella provincia di Modena, nella chiesa di Sant'Andrea Apostolo, il 15 di agosto. Es en Reno, en la provincia de Módena, en la iglesia de Sant'Andrea Apostolo, el 15 de agosto. Reno. No lo conocía. Lo busqué en el Atlas de Carreteras del Norte de Italia que tenía en casa, una edición de 1998, Touring Club Italiano, escala 1 a 200.000. Encontré Reno en la página 72, panel C4. Una fracción municipal en la Sierra de Módena, 442 habitantes en el censo de 2001, a 1.480 metros sobre el nivel del mar. Un pueblo de montaña, a 240 kilómetros de Milán. No decía el año, solo el 15 de agosto. Y en el texto del paño no había nada más entre la sexta línea y la décima que me ayudara a entender en qué año. Guardé el atlas, guardé el paño, y guardé el problema de Reno en la misma categoría donde guardaba la vela consumida y el jarrón desplazado. En la categoría de las cosas que no cabían en ninguna columna de mi blog verde y que, por tanto, esperaban. Lo que no esperaba era lo que apareció 4 meses después. El padre Tornaghi murió el 18 de febrero de 2007. Un infarto súbito, a las 3 de la madrugada, en la rectoría de la parroquia. Yo llegué esa mañana a las 6:45 y me encontré con la ambulancia todavía en el atrio. Tenía 63 años. Llevaba 12 como párroco de Santa María Censità. El párroco interino, el padre Andrea Cataneo, llegó de Roma 3 días después. Era un sacerdote joven, 38 años, con gafas redondas y la costumbre de caminar por la nave en silencio antes de la primera misa, que yo nunca había visto en ningún otro párroco. El cuarto día de su llegada, mientras yo ordenaba el archivo de la sacristía, encontró el cuaderno negro de tapas duras. El del padre Ferretti, el que tenía 243 páginas de instrucciones para la liturgia. Me lo trajo y me preguntó si sabía de dónde venía. Le dije que sí. Le expliqué su historia. Me preguntó si lo había leído completo. Le dije que sí, que lo había memorizado. Me preguntó entonces si había leído la página 244. Me quedé inmóvil. El cuaderno tenía 243 páginas. Yo lo había dicho así cientos de veces. Lo había contado en mis primeras semanas, cuando lo estudié página por página. 243. Pero el padre Cataneo me estaba mostrando una página más. Una página 244, con letra distinta a la del padre Ferretti. Letra que yo no reconocía. Y en esa página había un texto de 6 líneas que el padre Cataneo me leyó en voz alta, con la misma calma con que leería las lecturas del domingo. El texto decía, en latín y en italiano, Custos huius altaris. Chi guarderà questo altare nell'ottobre del 2006 troverà un segno. Non abbia paura. Il ragazzo che non ha ricevuto l'Eucaristia, chi la riceverà in eterno? El guardián de este altar. Quien cuide este altar en octubre de 2006 encontrará una señal. No tenga miedo. El joven que no recibió la Eucaristía aquí, la recibirá eternamente. No me senté porque no había silla cerca. Me apoyé en el armario de los manteles. Le pregunté al padre Cataneo cuándo creía él que se había escrito eso. Me dijo que no lo sabía, que la tinta parecía antigua, pero que eso no significaba nada sin un análisis, que la letra no era la del padre Ferretti ni la de ningún párroco anterior que él pudiera identificar. Le pregunté si había alguien más que supiera que existía esa página.
Me dijo que él acababa de encontrarla, que no le había dicho nada a nadie todavía, que había venido directamente a mí porque yo era el guardián del cuaderno. Custos, guardián, la misma palabra. El padre Cataneo y yo pasamos las siguientes 3 horas revisando los archivos parroquiales completos, todos los registros desde la fundación de la parroquia en 1872. Buscábamos cualquier referencia a una página añadida al cuaderno, cualquier mención al guardián del altar, cualquier nombre que pudiera conectarse con esa letra. Encontramos una sola referencia. En el libro de actas del Consejo Parroquial del año 1994, en la página 47, hay una nota al margen, escrita con lápiz, que dice: El cuaderno negro. Añadir página 244 cuando llegue el momento. GF. Las iniciales del padre Gianluca Ferretti. El padre Ferretti. El hombre que me contrató. El que me dijo la primera mañana: Aquí no se improvisa nada. Lo llamé ese mismo día. Tenía 78 años y vivía en una residencia sacerdotal en Bérgamo. Respondió al segundo timbre. Le expliqué lo que habíamos encontrado. Hubo un silencio de exactamente 12 segundos, que conté mirando el reloj de la sacristía. Luego dijo: Fernando, esa página la escribí yo en octubre de 2004, 2 años antes de que ocurriera. Me la dictó un hombre que vino a confesarse una tarde de martes y que no di visto más después de esa visita. No sé quién era. Era joven, no más de 40 años, y me describió con detalle lo que iba a pasar en octubre de 2006 en el altar mayor. Un joven que no podría recibir la Eucaristía, preparada para él, y un guardián que encontraría un paño de lino. Me pidió que guardara esas palabras en el cuaderno. Lo hice porque la forma en que lo dijo no me dejó ninguna alternativa. Le pregunté cómo era posible que no me lo hubiera dicho antes. Dijo: porque me pidió que no lo hiciera hasta que el guardián lo encontrara él solo. Colgué. Me quedé en la sacristía hasta las 9 de la noche, sin hacer nada más que mirar el altar mayor a través de la ventana de vidrio emplomado. El altar que había preparado. El altar donde nadie había entrado en 11 horas. El altar con la vela consumida y el jarrón desplazado y la fotografía debajo del corporal. Y el paño de lino en mi cajón, con el nombre de Reno y el 15 de agosto y todavía sin año. Desde aquel día llevo siempre conmigo un rosario inspirado en la devoción de Carlo, con cuentas en forma de rosa, como las que él amaba regalar a quienes encontraba en sus peregrinaciones eucarísticas. No es una reliquia, no hace milagros. Es, sencillamente, mi manera de tenerlo cerca cuando rezo cada mañana antes de empezar el día. Lo dejé también en la descripción, el primer enlace debajo del vídeo, por si tú quieres llevarlo contigo o regalárselo a alguien que lo necesite. Llega a cualquier país. Pero lo que el padre Cataneo encontró en el archivo esa tarde cambió incluso la forma en que yo pensaba sobre el tiempo y sobre lo que significa saber algo antes de que ocurra. En los meses siguientes al descubrimiento de la página 244, el padre Cataneo y yo trabajamos de manera discreta para documentar todo lo que teníamos. No lo hacíamos por impulso, lo hacíamos con método. Él era doctor en teología por la Universidad Gregoriana de Roma, con especialización en fenomenología religiosa. Sabía exactamente qué criterios se usan para evaluar este tipo de testimonios y exactamente cómo documentarlos de manera que pudieran resistir un escrutinio posterior. El primer paso fue la tinta. Llevó la página 244 a un laboratorio de análisis de documentos en Milán, el laboratorio forense Aldo Bianchi, en la calle Borgoña número 15. El análisis utilizó espectrometría de fluorescencia de rayos X y cromatografía en capa fina para identificar los componentes de la tinta. El informe, fechado el 16 de marzo de 2007, número de caso LF-2007-0412, concluyó que la tinta era una fórmula de tinta de acero que dejó de fabricarse comercialmente en Europa en 1989. La tinta tenía un nivel de oxidación consistente con una antigüedad de entre 10 y 25 años al momento del análisis. Es decir,
Había sido escrita entre 1982 y 1997. El padre Ferretti me había dicho que la escribió en octubre de 2004. La tinta decía entre 10 y 25 años de antigüedad. Si la fecha más reciente del rango era 1997, la página se había escrito al menos 7 años antes de lo que el padre Ferretti recordaba. Y la tinta usada para escribirla ya no existía comercialmente desde hacía más de una década, cuando él supuestamente la escribió. El padre Cataneo me miró por encima de sus gafas redondas y no dijo nada. Pero escribió en su cuaderno, con su letra pequeña y precisa: inconsistencia tipo A, cronología física versus cronología testimonial. Diferencia mínima, 7 años. Diferencia máxima, 22 años. Siguiente paso: el monograma del paño de lino. Las letras C y A entrelazadas en hilo azul de la esquina inferior derecha. El padre Cataneo las fotografió con una cámara de 35 milímetros y llevó las fotografías a una experta en bordados litúrgicos, la señora María Gracia Valli, que trabajaba en el Museo Diocesano de Milán y llevaba 31 años catalogando textiles religiosos del norte de Italia. La señora Valli examinó las fotografías y luego el paño en persona. Nos dijo que el tipo de hilo usado para el monograma era un algodón mercerizado número 70, que era estándar en los bordados de primera comunión entre los años 50 y los años 80. El patrón de puntada era un satin stitch con relleno de contorno, técnica muy específica que ella asociaba con los talleres de bordado de las hermanas Ursulinas de Brescia. Hay 3 talleres de ese tipo en Italia, y solo uno en activo en 2007, el taller de Brescia. Fuimos a Brescia, el padre Cataneo y yo, un martes de abril de 2007, con el tren de las 7:42 desde la estación central de Milán. Llegamos al taller a las 9:30. Nos recibió una hermana de 72 años, Sor Ágata Colombo, que llevaba 50 años trabajando en ese taller. Le mostramos el paño y el monograma. Sor Ágata lo examinó durante 4 minutos sin decir nada. Luego dijo: las letras C y A. Este monograma lo hicimos nosotras. Solo bordamos monogramas bajo encargo, con nombre y apellido del destinatario. Las letras C y A corresponden a Carlo Acutis. Le preguntamos cuándo se había hecho el encargo. Buscó en su registro. Cuaderno de pedidos. Año 2003. Página 18. Nombre del cliente: Antonia Salzano. Fecha del encargo: 23 de marzo de 2003. Descripción: un paño de lino, 43 por 27 centímetros, monograma CA en azul, para primera comunión. Fecha de entrega: 12 de mayo de 2003. Carlo Acutis había hecho su primera comunión el 3 de junio de 2002, según los registros parroquiales de Milán. El paño de primera comunión se encargó 10 meses después de la primera comunión. Sor Ágata no supo explicar la diferencia de fecha. El registro era claro. El encargo era posterior al evento para el que supuestamente se hacía. El padre Cataneo anotó: inconsistencia tipo B. Paño de primera comunión posterior al acto. Diferencia: 10 meses. Sin explicación de cliente. Volví a Milán con el paño en el bolsillo del abrigo. Eran las 2:40 de la tarde. En el tren, mientras el padre Cataneo escribía en su cuaderno, yo miré por la ventana los campos del Po y pensé en los números que habíamos acumulado. 4 centímetros de jarrón desplazado. 2.9 centímetros de diferencia en la vela. 11 horas sin eventos en 4 cámaras. Una tinta que no existía desde 1989. Una página escrita entre 7 y 22 años antes de lo que el padre Ferretti recordaba. Un paño encargado 10 meses después de la primera comunión para la que supuestamente se hizo. Cada dato era una pieza de un rompecabezas que yo no sabía todavía cómo se llamaba. Solo sabía que cada pieza que añadíamos hacía que el cuadro que iba emergiendo fuera más difícil de ignorar, y que el nombre de Reno seguía en el paño, sin año todavía. Pero había algo más que el padre Cataneo había encontrado en el archivo parroquial, algo que todavía no había mencionado.
algo que conectaba directamente con quien era Carlo Acutis, más allá del altar y del paño. Y eso era lo que iba a cambiar la forma en que yo entendía todo lo anterior. Porque yo no sabía, en octubre de 2006, quién era Carlo Acutis fuera de ese nombre que el padre Tornaghi me había dicho por teléfono. No sabía lo que había hecho. No sabía lo que había creado. No sabía la dimensión de lo que ese muchacho de 15 años había construido en el tiempo que tuvo. Hasta que el padre Cataneo puso sobre la mesa de trabajo de la sacristía, en una tarde de mayo de 2007, una impresión de 37 páginas. Era la documentación de un trabajo que Carlo había comenzado a los 13 años y completado a los 15, 2 meses antes de morir. Un catálogo en línea de todos los milagros eucarísticos documentados y verificados por la Iglesia Católica a lo largo de la historia. 162 casos. Cada uno con la fecha del milagro, la ubicación, la documentación histórica disponible y el estado de reconocimiento eclesiástico. Organizado, clasificado, con fotografías y fuentes. Todo hecho por un adolescente, en su habitación, con un ordenador y una conexión a Internet. El padre Cataneo me dijo que Carlo llamaba a la Eucaristía mi autopista al cielo. Me quedé leyendo esas 37 páginas durante 2 horas seguidas. No porque fuera devoto, no porque buscara confirmación de nada, sino porque en esas páginas había un método, una disciplina, una manera de documentar lo invisible con los instrumentos de lo visible, que era la misma que yo había estado usando sin saberlo desde el 12 de octubre de 2006. 162 casos. Fechas, lugares, nombres. Temperatura de la carne en los análisis del anciano. 37 grados centígrados. Temperatura corporal viva. En tejido cardíaco que tenía 122 años de antigüedad en el momento del análisis de 2005. Análisis de ADN en Tixla, México, 2006. Sangre humana tipo AB, sin contaminación, en una hostia que nunca tuvo contacto con ninguna fuente orgánica. El sistema de documentación de Carlo era riguroso, repetible, verificable. Un chico de 15 años había hecho exactamente lo que yo estaba intentando hacer con mis mediciones y mi blog verde. Solo que él lo había hecho con fe, y yo lo estaba haciendo con resistencia. La diferencia entre nosotros, entendí esa tarde, no era de método, era de punto de partida. Y entonces el padre Cataneo me dijo algo que el padre Tornaghi le había contado antes de morir. Una conversación que el padre Tornaghi había tenido con Carlo, en la sacristía de Santa María Censità, 6 semanas antes de que Carlo muriera. Una conversación que el padre Tornaghi había guardado para sí porque no sabía qué hacer con ella. Carlo le había dicho, según el padre Tornaghi: el sacristán de esta iglesia va a necesitar ir a la montaña, no cuando quiera, sino cuando tenga que hacerlo. Y cuando llegue, va a saber por qué fue. El padre Tornaghi no le había dado importancia. Carlo era conocido por decir cosas con una certeza inhabitual para su edad. El padre Tornaghi lo atribuyó a la intensidad de un adolescente profundamente religioso. Pero ahora yo tenía en el paño la línea sexta. Es en Reno, en la provincia de Módena, en la iglesia de Sant'Andrea Apóstolo, el 15 de agosto. Y el padre Tornaghi había muerto en febrero sin haber podido explicarme nada. Había un cuarto elemento que el padre Cataneo encontró en el archivo esa semana. Una tarjeta de visita, doblada en 4, dentro del sobre que contenía el recibo de la instalación del sistema de cámaras en el año 2003. La tarjeta decía: Carlo Acutis, Milán. Si necesita ayuda técnica con el sistema, llámeme. Y debajo un número de teléfono, con el código de Milán. Carlo había tenido 12 años cuando se instaló el sistema de cámaras. El padre Tornaghi, al parecer, lo había consultado porque Carlo era el experto en informática del grupo juvenil parroquial. Era Carlo quien conocía ese sistema. Era Carlo quien sabía exactamente dónde estaban los sensores. Era Carlo quien sabía el radio de 80 centímetros alrededor de la columna suroeste. Y eso
no explicaba nada. Porque Roberto Fachin, el experto de seguridad, había sido claro. Desde esa columna hasta el altar hay 4 metros de zona activa. Nadie podía llegar al altar sin activar los sensores. Pero también era verdad que Carlo conocía el sistema mejor que nadie, y que alguien, de alguna manera, había llegado al altar. Las preguntas se multiplicaban, y con ellas, una que el padre Cataneo me hizo una tarde de junio de 2007, mirando el diagrama de los sensores que yo había dibujado en una hoja grande de papel de carnicería extendida sobre la mesa de trabajo. Fernando, ¿y si el sistema registró correctamente y la conclusión es que nadie físicamente ordinario entró esa noche? No respondí, no esa tarde, pero la pregunta se quedó conmigo, junto con Reno, junto con el 15 de agosto, junto con el año que todavía no tenía. Hasta que en 2019, 12 años después de esa tarde de junio, recibí una llamada que nunca esperaba. 12 años son 12 años. Seguí siendo sacristán de Santa María Censità hasta junio de 2016, cuando cumplí 52 años y el rectorado de la diócesis reorganizó los servicios parroquiales. Mi contrato terminó. Recogí mis cosas en 2 cajas de cartón. El bloc verde, el cuaderno personal, una foto del altar mayor tomada en el año 2000, el paño de lino en una bolsa de plástico con cierre hermético y el cuaderno negro del padre Ferretti, que el padre Cataneo me había dado en custodia en el año 2009, cuando fue trasladado a Roma. Me fui de Santa María Censità el 3 de junio de 2016. No miré atrás al salir, no porque no quisiera, sino porque sabía que si miraba el altar una vez más iba a quedarme. En los años siguientes trabajé como sacristán en 2 parroquias pequeñas del extrarradio de Milán. Llevé conmigo los documentos. Seguí anotando medidas, aunque ya no había nada que medir en el sentido de antes. Era un hábito, una manera de seguir siendo yo. Y entonces, en enero de 2019, la diócesis de Módena anunció que en octubre de ese año se iba a exhumar el cuerpo de Carlo Acutis de la tumba de Asís para preparar su beatificación. Los periódicos de Milán lo cubrieron. El padre Cataneo, desde Roma, me escribió un correo electrónico con una sola línea. Fernando, es el momento. No entendí qué quería decir todavía. Lo entendí 2 meses después, en marzo de 2019, cuando recibí una llamada de la Basílica de Santa María de los Ángeles de Asís. Una de las hermanas que gestionaban el proceso de documentación para la causa de beatificación había encontrado, en los archivos de Santa María Censità, una referencia a mi nombre en el contexto de los preparativos de octubre de 2006. Me pedían, si era posible, un testimonio escrito. Escribí el testimonio en 4 días. 32 páginas. Con todos los números, todas las fechas, todos los datos del laboratorio forense, el análisis de la tinta, el bordado de Soragata, el diagrama de los sensores, la tarjeta de visita de Carlo, la conversación del padre Tornaghi, la página 244. Lo envié el 15 de marzo de 2019 y el 20 de marzo recibí una respuesta que me pedía que viajara a Asís para una entrevista personal. Fui a Asís el 12 de abril de 2019. Solo. En el tren de las 6:10 desde Milán, con mi maletín de cuero marrón donde llevaba los documentos originales en una carpeta de plástico duro. El tren llegó a Asís a las 10:40. Caminé desde la estación hasta la basílica, 400 metros en cuesta, con el maletín. Hacía frío para ser abril. 9 grados centígrados a las 11 de la mañana. La entrevista duró 4 horas. Me recibieron 3 personas. Un sacerdote de la Comisión Diocesana de Asís, una laica especialista en documentación histórica y un hombre que se presentó como consultor externo de la Congregación de Causas de los Santos en Roma, cuyo nombre no voy a dar aquí por respeto a su privacidad. Hablamos en italiano. Respondí cada pregunta con los documentos delante. Cuando terminé,
El sacerdote me dijo que mi testimonio era el más detallado y el más documentado de los que habían recibido hasta ese momento de personas que habían tenido contacto indirecto con Carlo. Indirecto, porque yo nunca lo había visto. Solo había preparado el altar donde iba a recibir la Eucaristía y nunca recibió. Al salir de la basílica, me detuve delante de la tumba de Carlo, que en ese momento todavía no había sido abierta para el proceso de exhumación. Una tapa de mármol blanco, con una placa que decía su nombre y sus fechas. 3 de mayo de 1991, 12 de octubre de 2006. 15 años. Me quedé de pie ante esa tumba durante 8 minutos. Lo sé porque miré el reloj al llegar y al irme. No recé en el sentido formal. No soy todavía un hombre de oraciones formales. Pero en esos 8 minutos le dije, en silencio, que tenía el paño. Que todavía no sabía el año de Reno. Que si en algún momento necesitaba que fuera, ya sabía dónde encontrarme. Volví a Milán en el tren de las 4:20. A las 8:30 de la noche estaba en casa. Y a las 9:15 de esa misma noche recibí un mensaje de texto de un número que no estaba en mis contactos. El mensaje decía: este año, Reno, 15 de agosto, Parroquia de Sant'Andrea. No respondí, no porque no quisiera, sino porque el número, cuando lo busqué en los registros de llamadas recibidas, ya no existía en el sistema del operador. El mensaje aparecía en mi teléfono, pero no había número de origen registrado en el servidor del operador. Lo comprobé 3 veces. Lo llevé al servicio técnico de mi compañía de telefonía al día siguiente. El técnico, después de media hora de revisión del registro de transmisiones, me dijo que ese mensaje no tenía número de origen en los metadatos del servidor. Es como si lo hubiera enviado alguien que no estaba en la red, me dijo, y añadió que eso era, técnicamente, imposible. Técnicamente imposible. Ya conocía esa frase. El 15 de agosto de 2019, a las 10:25 de la mañana, entré en la iglesia de Sant'Andrea Apóstolo de Reno, en la provincia de Módena, a 1480 metros sobre el nivel del mar. Había viajado en coche desde Milán, 240 kilómetros, saliendo a las 5 de la mañana. La carretera de montaña desde Pabullo nel Frignano hasta Reno tarda 40 minutos adicionales. Aparqué el coche en el único espacio disponible frente a la iglesia, un espacio para 4 coches que ese día estaban todos ocupados. Tuve que aparcar 100 metros más abajo, en el Arsén, y subir a pie. La iglesia de Sant'Andrea Apóstolo es pequeña. 40 plazas, no más. Altar de piedra local, sin columnas, con un solo ventanal lateral de vidrio simple. La misa de la Asunción empezaba a las 11. Llegué con 35 minutos de anticipación. Me senté en el tercer banco desde el frente, en el lado derecho. Saqué el paño del maletín, lo desplegué sobre mis rodillas, lo leí completo, por primera vez en años, de la línea 1 a la línea 12. Las líneas 9 y 10, que son las que no he citado todavía, decían: «Quando sei lì, apri il panno e leggi la riga 11 ad alta voce. Non aver paura. Cuando estés allí, abre el paño y lee la línea 11 en voz alta. No tengas miedo». Y la línea 11 decía: «Questo è il momento in cui smetti di non credere». Este es el momento en que dejas de no creer. Lo leí en voz alta, no en un susurro, en voz normal. El banco de delante estaba vacío. Solo una anciana 3 bancos detrás de mí me miró un momento y luego desvió la vista. No pasó nada visible en ese instante. No hubo ningún efecto extraordinario que pueda describir, pero algo que llevaba 13 años instalado en el centro del pecho, algo que tenía la forma exacta de la resistencia, se movió. No desapareció, se movió. Como cuando llevas años con un mueble pesado en un mismo lugar y de repente, con un solo esfuerzo, lo desplazas 10 centímetros. 10 centímetros de resistencia desplazada. Eso fue todo. Y fue suficiente. Y entonces recordé la línea 12, la última, la que no he citado todavía.
La línea 12 decía, en italiano, Fernando, la tua firma è già nel libro, da octubre 2006. Fernando, tu firma ya está en el libro, desde octubre de 2006. Mi nombre. Carlo Acutis sabía mi nombre. Yo nunca me había presentado a nadie relacionado con él. No aparecía en ningún registro que él hubiera podido ver. No era parte de ningún grupo, ningún movimiento, ninguna lista. Era el sacristán de turno, el hombre que doblaba los manteles en ángulo recto. Y sin embargo, mi nombre estaba en el paño. En la letra de un muchacho de 15 años que había muerto 13 años antes de que yo leyera esa línea en esa iglesia de montaña. Me doblé hacia adelante en el banco. No lloraba. Nunca lloro. Pero mantuve la cabeza inclinada durante 3 minutos, con el paño entre las manos, y respiré de una manera que no había respirado en 13 años. La misa empezó a las 11. Me quedé hasta el final. Recibí la comunión. Era la primera vez que la recibía con plena conciencia de lo que estaba haciendo en al menos 30 años. Sé lo que estás sintiendo ahora mismo, porque yo lo sentí en ese banco de madera a 1480 metros de altitud, con el paño de lino entre las manos y el nombre de Reno confirmado después de 13 años de espera. Si quieres tener a Carlos cerca cada día, sostener algo entre las manos cuando reces por los tuyos, ese rosario del que te hablé está en la descripción, el primer enlace, debajo del vídeo. Cuentas en forma de rosa, hecho para rezar con calma, para regalar a una madre, a una hija, a alguien que lleva una espera larga y necesita sentir que no está solo. Es una edición limitada y llega a cualquier lugar del mundo. Y antes de despedirme quiero contarte dónde estoy hoy, porque eso es lo último que Carlo me dejó, y es lo más importante. Volví de Reno el 16 de agosto, al día siguiente de la misa. Tomé una carretera secundaria diferente, por la cresta de la sierra, que tardaba 20 minutos más, pero desde la que se veía el Valle del Po en toda su extensión. Paré el coche en un mirador a 2000 metros de altitud, a las 2:15 de la tarde, y estuve allí 40 minutos mirando la llanura. En esos 40 minutos no pensé en Carlo, pensé en el padre Ferretti, en el padre Tornaghi, en el padre Cataneo, en Sor Agata de Brescia y en Roberto Fachin de Milán, y en Davide Orsini con su revisión de las grabaciones y en la señora Valli del Museo Diocesano, en todas las personas que, sin saber que eran parte de algo más grande, habían aportado un número, una fecha, un análisis, una explicación técnica que no cerraba, para construir una evidencia que ninguno de ellos por separado podía ver completa. Y en el técnico de la compañía telefónica que me había dicho que el mensaje del 15 de abril era técnicamente imposible. Técnicamente imposible. Los números que tenía eran estos. Una tinta escrita entre 7 y 22 años antes de lo que el testigo recordaba. Un paño encargado 10 meses después del evento para el que fue hecho. 4 anomalías físicas en un altar sin entradas registradas durante 11 horas y 15 minutos. Un mensaje de texto sin número de origen en los metadatos del servidor. Y un nombre, el mío, escrito en ese paño en octubre de 2006. Ninguno de esos datos, solo, era suficiente. Juntos, eran algo que no tenía nombre en el vocabulario de los sacristanes que doblan manteles en ángulo recto. El 10 de octubre de 2020, el Papa Francisco beatificó a Carlo Acutis en Asís. Yo estaba en la plaza delante de la Basílica de Santa María de los Ángeles. Había viajado el día anterior, con el maletín de cuero marrón, con los documentos en la carpeta de plástico duro. La plaza estaba llena, pero encontré un lugar en el sector lateral donde se veía la pantalla grande sin obstáculos. Cuando el Papa pronunció el nombre de Carlo y la multitud respondió, sentí que el mueble que se había desplazado 10 centímetros en Reno terminaba de moverse. No hasta la pared de enfrente, pero lo suficiente para que hubiera luz donde antes no había. El cuerpo de Carlo, exhumado en julio de 2019, había sido encontrado íntegro después de 13 años. Los médicos forenses que lo examinaron registraron su peso en el momento de la exhumación, 34 kilogramos. La piel conservada,
Los rasgos reconocibles. Los análisis histológicos confirmaron la ausencia de los procesos de descomposición esperados para ese periodo de tiempo en ese tipo de suelo y condiciones de humedad. 34 kilogramos. Íntegro. 13 años. Eso también lo anota en mi cuaderno con la misma caligrafía que usé para los 4.7 centímetros de la vela. En septiembre de 2025, el 7 para ser exacto, el Papa León XIV canonizó a Carlo Acutis en Roma durante el jubileo. Yo estaba en la Plaza de San Pedro. Había llegado 2 días antes, el 5 de septiembre, para un encuentro de testimonios organizado por la diócesis de Milán, en el que participé como uno de los testigos del proceso diocesano. Di un testimonio oral de 40 minutos ante una sala de 112 personas, con los documentos proyectados en una pantalla detrás de mí. No era el hombre que había entrado a la sacristía de Santa María Censità el 12 de octubre de 2006 con su cinta métrica de bolsillo y su bloc verde. Era el mismo, en el sentido de que seguía siendo exactamente igual de preciso con las medidas y exactamente igual de poco dado a los discursos. Pero el centro había cambiado. El 12 de octubre de 2006 no volví a esa iglesia, porque algo en mí sabía que si volvía, iba a tener que nombrar lo que había visto. Y nombrar algo que no cabe en ninguna columna de ningún blog requiere una valentía que yo no tenía todavía. La tuve en Reno, en agosto de 2019. En un banco de madera frío, a 1480 metros de altitud, con un paño de lino entre las manos y mi nombre escrito en la letra de un muchacho que murió cuando tenía 15 años y 162 días. Carlo decía que la Eucaristía era su autopista al cielo. Yo no sé si la mía existe todavía o si la bloqueé durante décadas de manteles doblados y velas contadas. Pero sé que esa mañana en Reno algo comenzó a circular en esa dirección. Y sé que el altar que preparé el 12 de octubre de 2006 nunca estuvo vacío. El joven que no recibió la Eucaristía allí, la recibe eternamente. Eso lo escribió alguien en la página 244 de un cuaderno negro, con una tinta que dejó de existir antes de que yo lo leyera. Y tenía razón. He dado este testimonio ante la Comisión Diocesana de Milán, ante los representantes de la causa de canonización en Asís, y ante la Sala de Roma en septiembre de 2025. Cada vez que lo doy, alguien me pregunta lo mismo. ¿Por qué tardaste tanto? La respuesta es siempre la misma. Porque medir es más fácil que creer. Pero hay un momento en que los números te dejan de rodillas. Y después de rodillas, ya no hay excusa. Si este testimonio te ha marcado tanto como marcó mi vida, te pido una sola cosa. Suscríbete a este canal y comparte este vídeo con alguien que necesite escucharlo. Hay personas que llevan años midiendo y contando y resistiendo, igual que yo, y a veces basta con una historia para que el mueble se desplace esos 10 centímetros. En este canal seguimos recogiendo las huellas que Carlo dejó por todo el mundo. Cada historia documentada, cada número que no cierra, cada nombre escrito donde nadie debería haberlo escrito. Y si quieres llevarte algo de esta historia, en la descripción tienes la novena gratuita a Carlo, para rezarle estos 9 días por lo que llevas en el corazón, y el rosario del que te hablé, para tenerlo cerca cada vez que reces. El primer enlace, debajo del vídeo. Reza, comparte y mantén viva su memoria. Carlo decía que la Eucaristía era su autopista al cielo. Las huellas del cielo están en todas partes. Solo hay que saber mirar.